Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a seguir con nuestra lección de la semana pasada acerca del plan redentor de nuestro Dios. La semana pasada, hermanos, comenzamos esta serie de lecciones, la cual les decía no va a ser una clase que la vamos a ver en 35 minutos, 40 minutos y listo. No, se va a llevar varias clases, hermanos. Aprovecho esto también para darles un anuncio. Hablé con el hermano Manuel hoy, bueno, desde el domingo, pero hoy me confirmó y me dice que él no va a poder estar todo este mes y creo que la primera semana de febrero tampoco, porque tiene varias invitaciones fuera de la ciudad y pues está preparando para cumplir con sus compromisos. Pero pasando esos compromisos, él regresa con nosotros para seguir compartiéndonos el mensaje, si ustedes así se lo permiten. Entonces, aprovechando la ausencia de nuestro hermano, pues yo voy a tener tiempo, no sé, unas 2 o 3 semanas para avanzarle a la lección, porque probablemente como quiera no nos va a ser suficiente el tiempo, hermanos. Pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, para que cuando llegue el hermano, pues no que estemos un poquito adelantados. Y la semana pasada, hermanos, veíamos veíamos, hermanos, acerca del plan de redención, hermanos, y veíamos las expectativas. Veíamos las expectativas y veíamos, hermanos, que la intención, hermanos, el objetivo de este curso, hermanos, o de estas lecciones, quiero decir, es dar un recorrido, hermanos, a través de la Escritura, para que juntos, hermanos, lleguemos a encontrar y a conocer ese plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. Y, hermanos, veíamos que según el diccionario, hermanos, esquema es un resumen detallado, hermanos, para llegar a una fuente común, ¿me entienden? Entonces veíamos que íbamos a encontrar ese resumen, hermanos, acerca del plan de salvación, ¿ok? Y veíamos, hermanos, que vamos a mostrar ese proyecto, hermanos, que Dios tenía, ese plan que Dios tenía a través de la Escritura. Y veíamos, hermanos, también, ahora sí, veíamos, hermanos, el material a considerar. La semana pasada vimos lo que fue la introducción, es decir, la misión del plan de redención. Hoy vamos a ver el origen, hermanos, el origen. Eso es lo que vimos la semana pasada y veíamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 21, dice: sabiendo que fuiste rescatados. ¿De qué, hermanos? De vuestra vana manera de vivir. Entonces Dios nos ha rescatado, hermanos. Dice, ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Me entienden? ¿Y desde cuándo estaba eso, hermanos? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, ahí encontramos, hermanos, esa misión de parte de nuestro Dios. Pero veíamos, hermanos, que en esa misión, hermanos, el propósito de nuestro Señor era redimirnos del pecado, ¿verdad? Era justificarnos y perdonarnos. Veíamos, hermanos, también que había que vivir una vida santa. Es lo que el Señor quiere, según Colosenses capítulo 1, versículo 21. ¿Verdad? Entonces, Él nos redimió ese estilo de vida pecaminoso que llevábamos y nos ha cambiado, hermanos, a un estilo de vida santo. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que nosotros debiésemos de hacer, hermanos. Llevar esa vida santa. ¿Ok? Porque el objetivo, hermanos, vamos a decirlo de esta manera, el objetivo final, pues es llevarnos al cielo. ¿Queremos ir al cielo, hermanos? Bueno, pues necesitamos caminar en esa vida. La única manera, hermanos. Y hoy, hermanos, pues vamos a hablar acerca del origen. Hoy vamos a hablar acerca del origen. Hermanos, vamos a ir pues al origen. Vayamos al libro de Génesis, hermanos, en el capítulo 1, hermanos. El libro de Génesis, hermanos, se dice que se redactó aproximadamente entre el año 1500 y 1445 a.C., aproximadamente. Es el tiempo que comprende, hermanos.
Se dice, hermanos, también que el autor es Moisés mismo, claro, inspirado por nuestro Dios, ¿verdad? Pero Moisés es el escritor, y lo que encontramos aquí, hermanos, en el libro de Génesis, pues es el principio de todas las cosas. Es el tema central, hermanos, el principio de todas las cosas, ¿ok? Y como es el principio de todas las cosas, hermanos, también nos vamos a dar cuenta que es el principio de ese plan hermoso que Dios tenía para redimirnos de nuestros pecados a usted y a mí. ¿Me entienden? Entonces, ahí vamos a encontrar el principio de todo, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, que leíamos, y vamos a volverlo a leer, Efesios capítulo 1, hermanos, versículo 4. No pierdan Génesis, porque no lo hemos leído todavía. Pero quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Nada más para sustentar, hermanos, que el plan de Dios no es un plan nuevo, hermanos, o un plan reciente o algo novedoso, hermanos, sino que este plan ya viene desde mucho antes. Y dice la Escritura, hermanos, versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿verdad? Ya dijimos quién es Él, Cristo, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de qué, hermano, que todo existiera. Antes de que todo existiera, hermano, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, pues ya lo dijimos ahorita en la diapositiva anterior, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Dios quería, hermano. Eso es lo que Dios planeó. Ese es el objetivo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tendríamos que considerar esta parte. Y tendríamos que ver, hermanos, lo hermoso, hermanos, lo maravilloso que es ser parte principal del plan de Dios. Que Dios, hermanos, pensó en nosotros antes que todo fuese creado. Que Dios pensó en mi salvación, hermanos, antes de crear cualquier cosa. Dios ya había pensado en mí. ¿Eso será importante para ustedes, hermanos? ¿Será valioso para ustedes? ¿Para mí? Qué grande es nuestro Dios, hermano. Entonces, hermanos, el plan de Dios viene desde antes, hermanos, que el mundo fuese. Antes, hermanos, que todo. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, vamos a leer aquí una buena parte de la Escritura, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 27. Así que tenemos una buena lectura. Vamos a pedirle a partir de acá a nuestra hermana Victoria, vamos a leer este lado de la congregación, y después nos brincamos para acá con el hermano Rubén, después de que nuestra hermana Dana haya leído el último versículo de este sector. Empezamos con el hermano Rubén de este lado. Dos versículos, hermana. Génesis 1, del 1 en adelante. 2 versículos cada quien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno.
qué va, hermana? 11. En el 11, hermana. ¿Del 11? Sí. ¿Del 2? No, el capítulo 1, hermana. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de frutos que dé frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero, dijo luego Dios: hay lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Él hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se soñarese en el día, y la lumbrera menor para que se viese en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, y las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoraré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semillas, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semillas, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y
y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta ahí, hermano, muchas gracias. Miren, hermanos, entonces el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los hermanos en Éfeso, dice que Dios nos escogió desde cuándo, dijimos, desde antes de la fundación del mundo. Y ya estábamos en los planes de Dios. Aquí en Génesis capítulo 1, hermanos, ¿cómo comienza esta parte de la escritura, hermanos? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, antes de que Dios creara algo, ¿qué existía? ¿Ah? Nada más Dios. No había nada. Antes de la creación no había nada, hermanos. Solamente estaba Dios y sus planes. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, Dios creó todo. Dios es el origen de todo. Todo es creado por Dios. Y después dimos una larga lectura, hermanos, para ver, después de que lo ha creado todo, hermanos, cómo le va dando un orden. ¿Me entienden? Porque Dios creó todo. Dice ahí el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, hermanos, los fue ordenando. Y nos damos cuenta, hermanos, que primero lo que hizo fue, en el primer día, ¿qué fue lo que hizo? La luz. Estaba ahí todo desordenado, hermano, estaba toda la expansión y no se miraba ni se entendía nada. Entonces Dios lo primero que hizo fue la luz. ¿Qué hizo en el día 2, hermanos? La expansión, ¿verdad? Separó las aguas, ¿me entienden? Para crear las nubes, el cielo mismo. Y después, hermanos, ¿qué creó? Los mares, ¿verdad? Y la tierra. Fue como le fue dando orden, hermano. Y después, en el cuarto día, las lumbreras, la luna y el sol. ¿Me entienden? Y dice el mismo Dios, hermanos, dice que les iba a ayudar para distinguir los días, los meses y los años. Era muy necesario. Y era para iluminarlos, hermanos. El sol para que se enseñoreara en el día y la luna para que se enseñoreara en la noche. Y fue como Dios le fue dando esa forma, hermanos, a la creación. Después, hermanos, dice que creó en el quinto día los animales, ¿verdad? Los peces del mar y ¿qué más? Y las aves del cielo, ¿verdad? Y por eso les puse el dibujito. Entonces, eso fue como le dio forma a Dios a lo creado. Y después, hermanos, los animalitos, ¿verdad? Creó todos los animales que se arrastran sobre la tierra, los que andan en la tierra, los creó a todos. Y por último, hermanos, en el mismo sexto día, al hombre. ¿Bien? Dios creó al hombre. Y hay algo, hermanos, que distingue toda esta creación de Dios. Cada que iba creando Dios algo, iba terminando por una misma expresión. ¿Cuál fue, hermano? Dios que todo es bueno. ¿Entonces Dios creó algo malo? No, Dios no creó nada malo. Todo era bueno, aún hasta el mismo hombre. Todo era bueno. No había error, hermanos, no había falla en su creación. No había nada, hermanos, que quejarse. Todo, hermanos, lo que Dios creó fue muy bueno. ¿Hasta cuándo?
hasta que entró el pecado. Todo era bueno, hermanos, no había fallas, pero entró el pecado, hermanos, y descompuso todo. Por eso, hermanos, es que Dios iba a tener que hacer un plan para redimir al mundo, hermanos, y para regresar al origen. Y ahorita lo vamos a ver. Porque Dios había creado todo bueno, hermano. Pero el pecado lo corrompió. Y por eso, hermanos, es que Dios tuvo que poner en marcha su plan de redención. Y allá venimos nosotros, hermanos, desde el origen. Antes que todo fuese creado, nada más estaba Dios. Y desde allá ya estábamos en la mente y en el plan divino y eterno de Dios. Y Dios creó todo esto, hermanos, para que nosotros nos enseñoreáramos de Él. Todo nos pertenece. ¿Me entienden? Por eso, hermanos, en el mismo Efesios capítulo 1, donde estamos también teniendo como base, hermanos, dice en el versículo 3 que en Dios tenemos todas las bendiciones. Aunque claro, después da una lista de bendiciones espirituales que tenemos, pero aún desde el principio, hermanos, todo era para nosotros. Por eso en Dios no nos falta nada, hermanos. En Dios tenemos todas las bendiciones, tanto materiales como espirituales. Nada nos hace falta. Pero miren, hermanos, le da siguiente, Mati. ¿El 8? Sí, la siguiente diapositiva. Ok, hermano, continúo. ¿No quieres hablar? Bueno, aquí lo tengo, como que no se preocupe. Ahí ustedes nomás se van a perder. Bueno, hermano, entonces Dios estuvo creando todo, hermano. Pero, hermanos, hay alguien que tuvo una gran participación también en esto. Miren, vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Y vamos a ver la participación del verbo. La participación del verbo. Mati, a lo mejor si cierras la proyección del PowerPoint y vuelves a abrirla, probablemente me deje por otro lado. Evangelio según Juan, capítulo 1, hermanos, versículo 1 al versículo 3. Y nos quedamos ahí con la hermana Melisandra, ¿verdad? Raquel. Ah, ok, la hermana Raquel, perdón. Entonces la hermana Raquel ahí nos ayuda con la lectura, por favor, hermana, los 3 versículos. 1, 3. Sí, Desde el 3, ¿verdad? desde el 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, hermana. Entonces, ¿quién era en el principio? El verbo. El verbo. Y cuando habla aquí, hermanos, del verbo, está hablando de Cristo. Dice, en el principio era el verbo. Entonces, el Señor ya existía. Desde antes que todo fuese creado, desde antes de Génesis 1:1, hermanos, el verbo ya existía. El Hijo, hermano. Dice, y el verbo era con Dios. Aquí hay algo importante, hermano, porque hay unas falsas doctrinas, hermano, que el verbo, es decir, Cristo, es un ser creado. Y no es así, hermano. El verbo ya existía desde antes de la creación. Y dice, y el verbo era con Dios. ¿Me entienden? Porque después ahí le ponen, y era un Dios con D minúscula, como algo más pequeño. Y no es así. Dice que estaba con él.
¿Me entienden? Dice, y el verbo era Dios, hermano. La deidad, hermano, haciéndose presente. Entonces, y dice que ahí estaba en el principio, hermano. Y dice el siguiente versículo, y este era en el principio con Dios. Y después dice, hermano, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, hermano, el Señor tuvo influencia, injerencia, hermano, en la creación. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. El mismo Señor, hermano, hizo la creación. Dice, y sin Él ¿quién? Sin el Verbo, sin Cristo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermano, todas las cosas por Él fueron hechas. Colosenses capítulo 1, versículo 16, hermano, nos dice lo mismo, que todo fue creado por Él. Todo fue creado por Él. Y en Hebreos capítulo 1, hermano, versículo 3 dice que nada puede sostenerse sin su palabra. Entonces, hermano, ahí estaban, hermano. Y de hecho, hermano, podemos ver a la Trinidad trabajando en el mismo versículo 26 que leíamos ahorita de Génesis, hermano, porque ellos dijeron, hagamos al hombre, hagamos. Porque si nada más hubiese sido uno, diría, hagamos. Cuando yo digo, hoy voy a hacer esto, hoy voy a ir a hacer un pago, hoy voy a pintar mi casa, hoy voy a hacer esto, porque lo voy a hacer yo, ¿verdad? Pero cuando incluyo a mi esposa o a mis hijas, ¿qué les digo? Vamos a limpiar el patio, vamos a hacer esto, porque ahí estamos todos. ¿Me entienden? Entonces, el Señor, hermano, el Señor dijo, hagamos. Ahí estaba la Trinidad, hermanos, la deidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la misma creación, hermano. Entonces, el plan, hermanos, era de ellos. El plan de redención era de ellos, hermanos. Y cuando dice hagamos, hermanos, ya lo había mencionado, creo, habla de Elohim, es decir, Dios en plural. Elohim es una palabra hebrea, hermanos, que quiere decir Dios, hermanos, pero en plural. Y esa es la palabra que se ocupa ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando dice, hagamos. Pero miren, hermanos, cómo Dios ha creado al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, hermanos, que Dios nos dio la imagen misma de Él. Es decir, que nos parecemos a Él, hermano. No, ¿verdad? Porque ni yo me parezco a usted, ni usted se parece a mí. Entonces, ¿en qué nos parecemos? ¿En qué somos la misma imagen de Él? En su santidad. En su santidad, hermano. Dios nos hizo santos. ¿Qué fue lo que dijimos en Efesios capítulo 1, versículo 3? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, hermano. Esa es la esencia de Dios, hermano. La misma esencia con la cual nosotros fuimos creados. Dios nos hizo santos. Y nos hizo conforme a su semejanza. Y cuando hablamos de su semejanza, hermano, hablamos del intelecto, hermano, y de la moralidad, hermano. Tenemos el raciocinio, hermano. De hecho, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, pero en el versículo 6, hermano, dice que tenemos la mente de Dios. Tenemos la mente de Dios. Porque podemos razonar, hermano. Dios nos ha dado un raciocinio para que lo usemos. Ya lo dijimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que San Matías me corrigió ahí un poco? Porque decía, yo les decía que Dios nos ha dado intelecto, nos ha dado un cerebro para pensar, hermano, para tomar decisiones. Todos tenemos la misma facultad
para razonar, hermano. Pero ¿qué pasó, hermano? Que cuando el hombre pecó, perdió toda la esencia de Dios, es decir, perdió toda su santidad. Dejó de ser santo, hermano. Por eso, hermano, el plan de Dios, el plan de redención, es volvernos al inicio. Eso es lo que Dios pretende, hermano, con este plan de redención, volvernos al inicio. Ok, quiere regresarnos a la creación. No, hermano, que quiere que volvamos a ser semejantes a Él, que volvamos a ser, hermano, su propia imagen, en esa santidad. ¿Qué no es lo que pasa, hermano, cuando llegamos a las aguas del bautismo? No somos renacidos para somos nuevas criaturas en Cristo. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos está regresando al inicio, hermano. Nos está volviendo a dar esa santidad, hermano. Esa perfección que habíamos encontrado en Dios. Porque Dios lo que creó todo fue Bueno. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cuidar esa santidad. Tenemos que procurar, hermano, mantener esa esencia, hermano, que Dios nos da. Hermano Daniel, hermana Raquel, Dios les ha perdonado todos sus pecados. Todos. Todos los pecados son iguales, ¿verdad? Pero si pudiéramos decir el peor pecado que haya cometido, Dios ya te lo perdona. Pero ya no tenemos que volvernos a hacer. Entonces, hermanos, llegó el punto, hermanos, en que el hombre se va a encontrar en el Edén. En el Edén, hermanos. Y cuando hablamos del Edén, hablamos de ese lugar que Dios puso, hermanos, para que el hombre habitara, para que el hombre ahí existiera, hermanos. Pero esto fue solamente hasta que entró el pecado en la vida del hombre. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Dios había creado, hermanos, este lugar hermoso, este lugar tan único, hermanos, pero el hombre lo perdió. Y dice el versículo 23, versículo 24, hermano Toño, por favor. Bueno, la hermana Carmelita, porque primero la damos. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué pasó, hermanos, cuando el hombre pecó? Los echaron fuera. Dios les había puesto en un lugar especial, hermano, en un lugar único, en un lugar auténtico, pero ellos decidieron perderlo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros estamos en un lugar especial, estamos en un lugar hermoso, en un lugar auténtico, único, que es la iglesia. Somos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, somos pecadores frecuentes, Dios no quiere tener relación con nosotros tampoco. Eso fue lo que le pasó a estos hombres, a Adán y a Eva. Dios dijo, yo los echo. Y los desecharon. ¿Cómo fue ese proceso, hermanos, para que el hombre cayera en ese pecado? Bueno, hoy vamos a ver solamente dos cositas muy rápidas, el resto lo veremos la próxima semana. Pero, hermanos, primero fue la tentación. La tentación. Y es que, hermanos, la tentación siempre ha estado ahí. Siempre está ahí. Pero la decisión es nuestra.
Y la serpiente, hermanos, fue el instrumento que Satanás utilizó para tentar a la mujer. La serpiente, hermanos, pues es una creación de Dios. De hecho, lo pudimos ver en los versículos 24 en adelante, de Génesis 1, donde estábamos leyendo, hermanos. Perdón, del 23 y del 24 en adelante, podemos ver ahí que Dios creó todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, hermanos, era parte de la creación de Dios, pero fue el instrumento que Satanás utilizó para engañar a la mujer. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 44, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Entienden? Eso es lo que podemos ver. Y dice la Escritura, hermanos, ahí en Génesis capítulo 3, hermanos, en el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. Arum, hermanos. Arum. Es una palabra hebrea, hermanos, que quiere decir maliciosa. Cuando se refiere a que era astuta, es que era maliciosa, hermanos. Y dice que también implica, hermanos, el deseo de malicia, de engañar para lograr un fin. Entonces, eso fue lo que hizo Satanás, hermanos, a través de la serpiente. Trató de engañar a la mujer. Y lo logró. Y lo logró. Entonces, hermanos, la serpiente, hermanos, siempre va a estar ahí. Satanás siempre está ahí con su astucia, hermanos, con su malicia, hermanos, con su deseo engañoso para que nosotros caigamos. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. La mujer, hermanos, cayó ante la tentación. Hermanos, dice la Escritura, hermanos, que la serpiente habló con la mujer. Dice el versículo 1, dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces, ¿con quién se refirió? Con la mujer, con Eva. De hecho, el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice que la mujer fue engañada primero. ¿Me entienden? Aunque en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, hermano, Pablo mismo, escribiendo a los hermanos en Roma, dice que Adán tuvo la culpa por haberle dado lugar. Pero entonces, hermanos, ahí estaba la tentación. ¿Cuál fue la tentación? Y la serpiente le dijo ahí, con que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Pero eso fue lo que Dios había dicho, hermano? No, ¿verdad? No. Y es que miren, hermanos, ¿cómo actúa Satanás, hermanos? Satanás siempre va a tratar de exagerar las cosas. ¿Qué fue lo que Dios les había dicho? De ese árbol, no comáis. ¿Pero qué dijo la serpiente? ¿De todo árbol no puedes comer? No, pero la serpiente lo que estaba haciendo era estaba exagerando las cosas. Y es lo mismo que nos pasa hoy en día, hermano. Satanás sigue exagerando las cosas para que se nos haga atractivo. Lo hemos visto, hermanos, en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué los niños andan viviendo una vida desordenada, hermanos, a muy corta edad? Porque Satanás, hermanos, exagera las cosas. Acá hay dinero, acá hay carros, acá hay lujos, acá hay mujeres, acá hay todo lo que quiere. Pero no le dice, tu vida va a ser más corta, vas a tener muchos problemas, vas a estar siempre en riesgo de morir. Eso no lo platica Satanás. Pero Satanás exagera las cosas para que el hombre sea tentado. Pero también, hermanos, en respuesta, la mujer también exageró, hermanos, las cosas. La mujer también contestó, miren, vayamos a ir a la Escritura, hermanos. Dice, versículo 3, hermano, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y eso fue lo que Dios había dicho, hermano? No, nomás dijo, no coman de ese árbol. Pero ya la mujer estaba exagerando también, le dijo, ni lo podemos tocar, porque podemos morir. Y ahí fue como entró, hermanos, la tentación. Satanás vio esa oportunidad, hermanos, y lanzó su veneno. Dios sabe que no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. La mujer, hermano, le dio entrada a la serpiente, a Satanás, y no desaprovechó esa oportunidad. Después, hermanos, podemos ver la caída. Eva cayó en la tentación, hermanos, por las tres avenidas en las que usted y yo también podemos caer. Miren, vayamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, hermanos. 1 de Juan 2, 16. Hay tres caminos, hermanos, o tres avenidas por las cuales usted y yo podemos caer en la tentación. Y son las mismas tres, hermanos, por las cuales Eva cayó. 1 de Juan capítulo 2, verso 16. Ahora sí, hermano Toño, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 también, por favor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, hermano. Entonces, ¿cuáles son esas tres avenidas, hermanos, que según Juan nos dice para llegar al pecado? Dice, porque todo lo que hay en el mundo. Primero, hermanos, los deseos de la carne. Después, los deseos de los ojos. Y por último, hermanos, la vanagloria de la vida. Esos son los tres caminos, hermano, o las tres avenidas, quiero decir, para poder caer en la tentación, en el pecado, hermano. Mi deseo carnal, mi deseo, hermano, a la vista, a los ojos, hermano, y el deseo de la vanagloria. Y eso fue lo que le pasó a Eva, hermano. Eso fue lo que le sucedió a Eva. Primero, hermanos, ¿qué fue lo que vio? Que era bueno para comer. El deseo de la carne. Después, hermanos, dice que era agradable a los ojos. El deseo de la vista, hermano. Y después, hermano, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Porque fue lo que Satanás le dijo, ¿verdad? Sabe Dios que serás igual. Dijo Eva, ok. Y la vanagloria, hermanos, el deseo de los ojos y el deseo de la carne fue el caminito para caer en el pecado. Y es el mismo camino, hermano, que Satanás sigue ocupando para nosotros. Es el mismo camino, hermano. Lo que vemos, hermano, los deseos de la carne. ¿Qué me apetece? Y muchas veces caemos, hermano. Desde lo más básico y sutil, hermano, hasta las cosas más, llamémoslas extremas, hermano, que puede haber. Pero que son gustos y placeres, hermano, que tenemos. Y dejamos, hermanos, caer en la tentación, hermano. Porque nos gusta. Lo vemos y nos agrada. ¿Se dan cuenta, hermano? Bueno, yo lo he mencionado anteriormente, pero ¿se dan cuenta que los comerciales de bebidas alcohólicas son muy atractivos, hermano? En todos los sentidos. Siempre te ponen a una mujer en ropa interior, en bikini, te ponen una playa en un lado
y te ponen una vida alcohólica bien helada. Los deseos de la carne, hermano, los deseos de la gloria, de la vista, perdón, y la vanagloria. Y ahí vamos y caemos, hermano. Y así es el pecado, y esa es la ruta que Satanás ocupa. Es el camino. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque después vemos, hermanos, en el versículo 7 y versículo 8, que las consecuencias, hermanos, llegaron a la vida de Adán y de Eva, hermanos. Hubo consecuencias inmediatas, la cual dice que fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos, y aparte, hermanos, conocieron la vergüenza porque se escondieron de Dios. ¿Acaso estaban ciegos? No, no estaban ciegos. ¿A poco antes no habían estado desnudos? Sí, siempre estuvieron desnudos. Pero ahora, hermanos, miraban las cosas de una manera distinta. Y eso fue lo que pasó, hermanos, con Adán y Eva. Y la próxima semana, hermanos, si Dios nos presta vida y salud, y ustedes me dan la oportunidad, estaremos viendo, hermanos, que hubo más consecuencias. Esas fueron las consecuencias inmediatas, hermanos, al momento. Pero después, hermanos, hubo más consecuencias. Bueno, ya lo vimos ahorita, también lo leímos, ¿verdad? Fueron desechados del huerto. Pero aparte de eso, hubo otros castigos. Pero también, hermanos, en el versículo 15 de Génesis 3, que por cierto, hermanos, nos lo llevamos de tarea. ¿Qué les parece? ¿Se lo aprenden de memoria? Sí. Porque ahí comienza, bueno, ya vimos que Génesis 1, desde Génesis 1 ya estaba el plan de redención, pero ahí es donde por primera vez, hermanos, se lanza la profecía, hermanos, del Salvador. Y eso lo tenemos que saber. ¿Qué les parece, hermano? ¿Llevamos de tarea? Génesis 3:15. Ay, hermano, yo también. No, Génesis 3:15 no me puedo. Entonces, hermanos, para que lo estudiemos, hermanos, hagamos ese buen hábito de estudio, hermanos, para que vayamos aprendiendo, hermanos, este plan de redención, hermanos, que es muy necesario y que debemos, hermanos, conocer. ¿De dónde proviene, hermanos, nuestra salvación? Entonces, hermanos, que el Señor me los bendiga y gracias por la atención.